¿Alguna vez se han preguntado por qué hacen lo que aman? Y pues para esto hay una respuesta muy sencilla, aunque no lo crean. Pero a la vez, dentro de esta respuesta sencilla hay un poco más de profundidad que abarcaremos, y la respuesta se las daré al final del video. Y sí, hoy hablaremos de Look Back, que es un manga creado por Tatsuji Fujimoto, el creador de Chainsaw Man. ¿Y qué se nos presenta en este one shot? Pues a nuestra protagonista, Fujino. Ella se encarga de hacer pequeñas historias de 4 viñetas para el periódico escolar de su escuela, obviamente. Y pues en su alrededor es muy alabada por sus compañeros, maestros, amigos, por sus padres, por todo el mundo, porque pues para la edad que tiene puede que tenga un nivel relativamente bueno. Así que pues ella se siente la mejor dibujando. Y aquí es donde entra el título del video: el ego de los dibujantes. Usualmente cuando nosotros como personas somos muy alabados por ser inteligentes o por otros rasgos, pues de poco a poco nos la seguimos creyendo bastante y podemos desarrollar un gran ego, o tal vez no, pero muchas veces puede pasar así. Y tal vez no es nuestra culpa como tal, pero también eso nos puede afectar a nosotros. Y dentro de la historia no tarda en aparecer un personaje llamado Kiyomoto, que ahora va a ser compañera de Fujino, porque ella no va a la escuela, pero va a ayudar a dibujar el periódico escolar. Entonces ahora serán 2 personas que hagan las viñetas para el periódico escolar, pero cada una con su historia. Y pues la primera vez a Fujino le daba igual, hasta que vio algo, hasta que vio que Kiyomoto era mejor que ella. Y dentro de los paneles hay un chico que dice que sí, incluso los dibujos de Fujino, que en un principio parecían muy buenos, no están a la altura de los que hace Kiyomoto. Y aquí pasa algo muy curioso, es que obviamente Fujino se siente celosa, se siente derrotada, porque al ser tan alabada por mucho tiempo y ver que llegó alguien que es mejor que ella, pues eso la derrumba, eso en cierta manera la destroza. Pero aquí pasa esta cosa que a muchos dibujantes le ha pasado, y es que muchas veces si ves a alguien mejor, te motivas a ti mismo a seguir mejorando, y eso es lo que empieza a hacer Fujino. Pero llega un punto en donde también Kiyomoto va mejorando, o tal vez Fujino no llega a su nivel y termina dejando de dibujar. Porque sí, muchas veces pasa eso. Puede pasar 2 opciones, una en que dejes de dibujar o otra en la que te inspires a dibujar. Y pues a Fujino le pasó estas 2, pero no me quiero adelantar tanto. Fujino deja de dibujar para el periódico escolar a la mitad de su último año de escuela, y pues Kiyomoto solamente ya estuvo dibujando ella sola. Así que al final de toda su escuela, pues a Fujino su profesor la manda a entregarle su diploma a Kiyomoto, aparte de que sería muy especial que se lo entregara ella, ya que estuvo también tiempo dibujando con ella para el periódico escolar. Así que Fujino, con un poco de indecisión, termina yendo a donde está Kiyomoto. Y antes de entrar a la habitación de Kiyomoto, o más bien no entró antes de dejarle su diploma, pues vemos un rasgo que caracteriza mucho a Fujino, y es que agarra una hoja en donde hacía las viñetas para el periódico escolar y pues hace un dibujo bastante chistoso que se los dejaré en la pantalla. Y también, como les digo, aquí vemos ese rasgo de Fujino que ella no notó en sí, y más tarde se lo hará notar Kiyomoto. Y es que ella hizo un dibujo relativamente bueno, porque de hecho sí se vio que iba mejorando bastante Fujino mientras seguía practicando cuando estaba dibujando con Kiyomoto. Pero pues al final sí se deprimió, porque vemos como en este dibujo lo hizo muy rápido y muy sencillo, a comparación del último dibujo que vimos, que está mejor elaborado, que incluso me llama la atención cómo se ven esas líneas guía donde hace pues para la cabeza y todo eso, para hacer el boceto bien. Es increíble esos pequeños detalles.
Pero cuando hace ese dibujo hacia Kiyomoto, pues termina cayendo dentro de su habitación. Y antes de avanzar hay algo que en la historia se nos deja un poco claro, y es que Fujino es muy buena haciendo historias, porque vemos en esas viñetas o en esos dibujos de 4 viñetas cómo tiene que hacer una historia pues en esas 4 viñetas, y termina haciendo cosas bastante graciosas, incluso como en uno en donde hay un chico que descubre que su padre es el maestro, y pues en eso te genera intriga. Y bueno, también más adelante se nos hace saber que Fujino seguía sus propias historias a veces en esas viñetas, pero ahí se nos va dejando que es muy buena escritora y también va mejorando en el dibujo. Mientras que Kiyomoto es muy buena dibujando, pero no deja una historia como tal en sus viñetas, solamente plasma muchos escenarios y muchas veces son de la escuela. Ya después de que cayó el dibujo que hizo Fujino sobre Kiyomoto, que ganaría el concurso de personas que más estarían encerradas, pues Kiyomoto rápidamente se da cuenta que quien fue a entregarle ese diploma fue pues Fujino. Entonces va corriendo detrás de ella. Y aquí vemos una charla muy interesante. Y primero vemos cómo Kiyomoto le dice cómo admira bastante a Fujino, la considera su maestra, es muy fan de lo que hace ella, porque aquí es donde Kiyomoto resalta algo que Fujino no se había dado cuenta que ella tenía, y es que ella tiene muy buena habilidad para dibujar en poco tiempo, porque incluso al principio se nos dice que Fujino solamente tuvo 5 minutos o una estimación de eso para hacer pues su cómic de esa semana. Así que Kiyomoto notó eso en Fujino y se lo hace saber, que es muy admirable que ella, yendo a la escuela, pueda hacer esos trabajos para el periódico escolar, mientras que ella tiene más tiempo, tarde mucho más en hacer sus dibujos y es por eso que no entrega cada semana. Así que pues sí, notó algo que Fujino no notaba en ella, esa habilidad para, en cierta parte, dibujar rápido, hacer relativamente una buena historia dentro de esas 4 viñetas y hacerlo cada semana mientras iba a la escuela. Y es algo que Fujino en su rostro se ve que ni ella había notado y pues se alza un poco su ego. Y aquí es donde vemos estas dos distinciones y es donde entramos yo creo que la gran mayoría de dibujantes. Unos, o más bien todos los dibujantes tenemos esa parte de Fujino y esa parte de Kiyomoto. ¿Por qué? Porque Fujino al darse cuenta que Kiyomoto es alguien así, se sorprende de que alguien, entre comillas, más débil pueda hacer pues dibujos de esa calidad, ¿no? Y ahí es donde viene esa parte. Porque esto me recuerda cuando Kakashi le dice a Naruto y a Sasuke que dentro de su mundo hay gente que es más fuerte que Kakashi. Naruto, en este mundo hay muchachos que son más jóvenes que tú y son más fuertes que yo. Y es que así pasa aquí. Dentro de nuestro mundo hay gente más pequeña que nosotros, o que podrías decir que es débil como lo hizo Fujino, que es mejor en algo que nos gusta. ¿Y qué representa Fujino? Pues en cierta parte es ego de cualquier dibujante. ¿Y cuál es el ego de un dibujante? Una vez estaba viendo un TikTok de un TikToker que no recuerdo su nombre, se los dejaré en la pantalla, obviamente de un TikToker de dibujo, que dijo que en cierta parte todos los dibujantes tenemos un pequeño de ego. Y a ver, yo diría que los artistas sí empezamos con muchísimo ego. El simple hecho de pensar que nuestras ideas valen la pena como para mostrarlas a otras personas ya te da como ciertos indicios de que sí tenemos cierto ego. ¿Y qué es ese ego? ¿A qué se refiere? Al mostrar nuestros dibujos. Porque sí, ¿por qué hacemos dibujos? Y muchas veces lo hacemos para mostrar algo o simplemente para plasmar nuestras emociones. Pero cuando las plasmamos y lo terminamos, incluso muchas veces nos dan ganas de enseñarlo a alguien. De ahí viene ese ego, del mostrar eso. Y mostrar eso y creer que alguien lo va a ver y le va a interesar y va a decir que es bueno. De ahí viene ese ego. También viene ese ego por parte de sentirnos mejor, porque obviamente muchos se pueden identificar que tal vez no haya gente a su alrededor que dibuja, y cuando se topan con alguien menor o incluso de su misma edad, pues te rompes si es mejor. Y puede pasar esas dos situaciones, que quieres seguir mejorando
o abandonas el dibujo por tu propio ego. Pero con Kyomoto está el otro punto que igual tenemos los dibujantes, que es admirar a alguien que dibuja. No sé si les ha pasado que cuando conocen a alguien y ya es muy bueno y ustedes lo notan, lo admiran y quieren seguir mejorando para llegar a su nivel. No como tal ese ego de querer superarlo, sentirse mejor, sino para llegar a ser como esa persona que admiras. Eso es Kyomoto, esa parte más buena de un dibujante y que puede notar las cosas buenas que tiene otro dibujante, incluso motivarlo a seguir. Y eso también pasó con Kyomoto y Fujino. Y es que dentro de ese lapso hubo un punto para Fujino, que yo le llamo pues una ruptura con el dibujo, porque pues dejó de dibujar bastante tiempo, pero cuando conoció a Kyomoto se sintió libre. Kyomoto le dio esos ánimos, hizo ver algo que Fujino no veía dentro de sí. Entonces de ahí pasa a aceptarse, a no fingir que ya no le gusta dibujar, porque sí, va a dibujar porque le gusta y no lo puede dejar de hacer. Entonces, pues vemos esa escena de Fujino corriendo en el agua y en cierta parte sintiéndose libre y volver a dibujar. Después de eso vemos cómo Fujino y Kyomoto pues se alianzan o se juntan para empezar a hacer varios one shots y dibujar bastantes mangas, y me encanta cómo en cada panel se va viendo cómo van mejorando cada uno y van recolectando libros de diferentes cosas. A veces practican pues fondos, a veces practican los cuerpos. Se va notando dentro de cada panel que va dibujando Fujimoto. También otra cosa curiosa que no sé si lo puso intencionalmente o fue una casualidad, y es que una playera que tiene Kyomoto pues dice Cat Dog y pues hay una caricatura llamada así. No sé si sea por eso o simplemente fue una casualidad, pero ahí les dejo ese pequeño dato. Después ya de todo esto vemos cómo van haciendo bastantes one shots y los van presentando y los van publicando y mejoran a tal punto de que pues ganan un concurso y pues reciben 100,000 yenes de premio de ese concurso. Así que en todo eso van pensando qué hacer con ese dinero, empiezan a salir y vemos cómo pues ahí es donde le dice Kyomoto a Fujino que ya no iba a la escuela porque le daba miedo conocer a la gente, le daba miedo estar con gente, pero ella la hizo salir y eso se lo agradece. Y esto es muy importante para después. Y bueno, de manera de broma, o no sé si lo dijo real, pero Fujino le cobra 10,000 yenes. Y ya vemos cómo ellas se quieren presentar pues para trabajar en un manga serializado y les dicen que pues eso lo pueden hacer cuando ya terminen su preparatoria, cuando ya sean mayores de edad, porque apenas tienen 17 años. Entonces, bueno, van saliendo y aquí viene un choque y donde se corta la amistad entre Fujino y Kyomoto. Porque Kyomoto le dijo que ella no quiere seguir con eso, ella quiere entrar a una universidad de arte, ya que anteriormente Kyomoto había visto como un pequeño libro sobre el arte de los fondos y realmente eso la conmovió tanto que hasta la hizo llorar. Y yo creo que eso fue el punto en donde ella decidió seguir mejorando aún más. Y pues aquí es donde le dice Fujino algo muy feo y en cierta parte, no sé si con egocentrismo, no sé cómo llamarlo, pero le dijo que ella no iba a poder estar sola porque ni para comprar algo puede, porque le daba pena o cosas así. Y Kyomoto le decía que iba a aprender, iba a mejorar. Y pues Fujino le decía que no, que estuviera con ella, ya que pues así va a estar más segura y todo eso. Y no lo veo tanto de esa manera en que Fujino quisiera ayudarla, sino siento que realmente fue algo como no quería que se alejara de ella y no sé si le daba miedo que Kyomoto siguiera mejorando. Así que al final se terminan separando y Fujino pues sigue haciendo su manga, termina haciendo un manga serializado y Kyomoto está en su universidad de arte. Entonces hay algo también curioso, que Fujino sigue publicando sus mangas como Kyofujino, que es el nombre con el que publicaban sus demás mangas, o bueno, es el nombre de autor que eligieron para publicar
todos sus one shots anteriores y ahora lo está haciendo con este manga. Y aquí obviamente vemos que pues Fujino sí quiere bastante a Kyomoto, aunque en esa vez fue bastante egoísta con lo que quería hacer Kyomoto. Entonces pues vemos como hay una noticia que es sobre que Kyomoto terminó siendo asesinada, y fue por una persona que dijo que le habían copiado su dibujo de internet. Y esto me recuerda a un caso bastante triste que justo apenas se resolvió, y es sobre una casa animadora que igual una persona fue a atacar pues esa casa animadora por plagio. No sé si esto haya sido como algo intencional, una referencia a eso que pasó, porque no sé muy bien cuándo ocurrió ese evento y cuándo salió este manga, pero si quieren saber más sobre ese evento, eso que pasó, vean el video de Shangan, porque ahí explica un poco más sobre lo que ocurrió. Al darse cuenta esto, Fujino pues vemos cómo se destroza y al final vuelve a ir a la casa de Kyomoto y ve el dibujo que ella hizo y se pregunta, si no hubiera hecho ese dibujo, ¿no hubiera pasado nada de eso? ¿No hubiera muerto Kyomoto? Entonces pues se va imaginando qué es lo que iba a pasar, y vemos como pues Kyomoto seguía en la escuela de arte y Kyomoto termina siendo salvada por Fujino porque siguió practicando karate, que no lo mencioné, pero en ese lapso que dejó de dibujar Fujino practicó karate, salió más con sus amigas y en general hizo todo eso cuando dejó de dibujar. Pero volviendo a este punto, es que pues termina siendo salvada por Fujino ya que practicó karate, y en una escena un poco cómica a la vez pues termina un poco dañada. Y aquí vemos también algo, porque dentro de ese pensamiento de Fujino, ella nunca dejó de dibujar, ella siempre siguió dibujando, porque Kyomoto le dice que la recuerda, que junto con ella publicaban en el periódico escolar, y le preguntó si había dejado el dibujo, y Fujino respondió que no, que de hecho ahora había vuelto a empezar. Y es que es eso, dibujamos por el simple hecho que nos gusta, y por más que quieras dejarlo, por más que a veces te destroce ver a alguien que es mejor que tú, si te gusta dibujar, lo vas a seguir haciendo. Y eso es algo que resalta mucho, y es ese pequeño ego bueno, no sé si así llamarlo, que tenemos todos los dibujantes, pero si nos gusta, vamos a seguir haciéndolo. Y vemos cómo cae eso. Y cuando ya regresa a la realidad Fujino, vemos como hay un pequeño cómic que igual hizo Kyomoto, donde pues justamente y curiosamente Kyomoto es salvada por Fujino de un ataque así. En esto Fujino relata que de hecho no le gusta dibujar tanto manga porque no lo considera tan elegante, aparte de que tiene que estar bastante tiempo sentada, y cuando cree que va a terminar un dibujo pues ve que le hace falta más, y eso incluso lo dice al principio de esta historia. Pero aquí viene una gran pregunta, y es muy similar a la pregunta que les dije: ¿por qué sigues dibujando, Fujino? Y aquí no se nos da una respuesta, pero creo que viendo todo es un poco obvio. Por el simple hecho de que nos gusta, y también porque ahora carga con ese pequeño legado junto con Kyomoto. También por ese ego de querer seguir dibujando, de querer seguir mejorando. Simplemente a veces hacemos lo que amamos por el hecho de que nos gusta, por el hecho de tener esa motivación para hacerlo. Y puede ser incluso un poco más complejo, pero creo que es algo bastante lindo que nos deja esto. Y me gusta bastante que siga conservando todo eso de Kyo Fujino al momento de publicar su manga, porque es bastante homenaje. Y sí, y ahora lo dibuja porque sí, le gusta, y también carga con un legado. Y tal vez por ese pequeño ego que tenemos los dibujantes.